Antes de ir con Berco y de anticiparte las primeras medidas que, te reitero, en este momento está preparando Alejandro Vanoli, flamante presidente del Banco Central de la República Argentina, una línea de un tema que esta semana estuvimos debatiendo, que necesariamente se tiene que instalar en el debate de la sociedad y obviamente después del Congreso de la Nación. Como siempre ustedes me escuchan decir en este programa, donde promovemos el debate plural con todas las voces y con todos los sectores, lo peor que podemos hacer como sociedad y sobre todo de cara al año que viene, al año político 2015, es abortar debates que están surgiendo con algunos temas. Y hoy me llamó mucho la atención, fue un tema de debate esta semana aquí, lo vamos a seguir el próximo lunes, porque están aflorando muchas posturas en la Argentina respecto a si hay que despenalizar o no el consumo personal de algunas drogas. Se está hablando de la marihuana, ¿no? Y esta semana tuvimos un debate muy interesante a partir de lo que anunció el titular del Cedronar, el padre Juan Carlos Molina, en el sentido que el gobierno va a enviar en los próximos días un proyecto para hacer cambios en la ley, no criminalizar al tipo que consume por ahí un porro o que en su casa tiene 2 o 3 plantitas. Y tuvimos un caso esta semana específico acá, que lo llevaron preso y lo acusaron de ser narcotraficante. Y así lo etiquetan porque tenía 3 plantitas en su casa. Y después lo dejan etiquetado para el resto de su vida. Me llamó mucho la atención hoy que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la República Argentina, que los integrantes de la Corte siempre son muy cuidadosos, porque cuando uno les pregunta por algún tema que puede ser un poco urticante o polémico, lo primero que dicen es, no adelantamos opinión porque en algún momento va a llegar. Pero hoy se mandó y dijo, creo que una frase poco feliz, Lorenzetti. Dijo, si el Estado le prohíbe fumar y después le dice que puede drogarse, es contradictorio. Es realmente, me parece que se equivocó. Con todo respeto se lo digo al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se sabe, desde la Organización Mundial de la Salud hasta cualquiera ha dicho que el cigarrillo mata, que el cigarrillo produce cáncer, que el cigarrillo contamina en un lugar público, cerrado, contamina a todo aquel que no fuma. Por eso es la prohibición, pero en un lugar público, en un espacio público, nadie le prohíbe a fumar a alguien. Por eso me parece que fue poco feliz la comparación. Que yo sepa, no he probado nunca, pero me parece que un porro no mata a nadie, ¿no? O no complica a otro que pueda estar. Y en este aspecto me parece que se ha jugado demasiado para un debate que, reitero, no hay que abortar los debates en la Argentina. En todo caso, entre todos los sectores, ayudemos. Esta semana tuvimos un debate muy interesante, estaba el diputado Solá, estaban los que habitualmente consumen, bueno, pero la comparación, si el Estado le prohíbe fumar y después le dice que puede drogarse, es contradictorio. Yo no creo que el Estado quiera decir dróguense libremente. Se está hablando de justamente cambiar artículos para no criminalizar a aquel tipo. En todo caso hay que perseguir, y la justicia en esto tiene que estar actuando muy fuerte, de perseguir al narcotraficante. La justicia tiene mucho para hacer en este tema. Por eso también, como yo siempre digo, hay que cuidar el valor de las palabras. Bueno, muy bien. Berco está preparando las primeras medidas, ya debutó hoy, ya se hizo cargo hoy. Vanoli, tengo que se quedan 2 funcionarios claves. Vasco y Jorge Rodríguez en el tema de reservas y tema externo, ¿no?
Juan Vasco Gatto es el jefe de la mesa de operaciones del Banco Central. Es un hombre que viene de carrera y está desde la época de Redrado, Marcos del Pont, Fábrega, y ahora va a seguir con Vanoli. Fue uno de los corrillos de las expectativas que se generaron hoy en la City, si lo corrían a él, y esto efectivamente lo descartó tanto la presidenta como el nuevo presidente del Banco Central. Se queda entonces tanto Vasco como Jorge Rodríguez. Se van los dos directores que había puesto Juan Carlos Fábrega. ¿Sí? ¿Vos decís? Se van los dos directores. ¿Por qué? ¿Alguna duda? Sí, hay una duda, claro. ¿Cuál? Que sí. Uno de esos dos directores, Sí, que ocupa la estratégica superintendencia de bancos, que es el organismo encargado de controlar a todos los bancos, de habilitar la apertura de sucursales hasta aumentarles o bajarles los requisitos, por ejemplo, de liquidez. Bueno, ese hombre que se llama Cosme Belmonte, hoy amagó con atrincherarse a la Martín Redrado en el Banco Central. Bueno, se va. Lamentamos que se está enterando, pero se va. Mirá, ¿es posible, Gato, que haya una pulseada ahí? Hoy Vanoli dejó trascender desde la Quinta de Olivos que este hombre, el director, que responde a Juan Carlos Fábrega, desde Nueva York, donde estaba de vacaciones con su familia, dijo... ¿Pero dónde se va a trincherar? ¿En el consulado de Nueva York, entonces? No, yo pensé que estaba acá, en el Banco Central. No, ¿Qué se va a trincherar? ¿En el toro, el toro de Wall Street? No, ¿Dónde se va a encadenar al toro? ¿Qué va a hacer? Lo que ocurre es que tanto Belmonte como Eduardo Barbier, que son los dos directores que puso Juan Carlos Fábrega en el Banco Central, tienen mandato del Senado, tienen pliego votado por el Senado, igual que lo tenía Fábrega antes de ofrecer la renuncia. Hoy hubo una reunión de directorio, como vos contabas, en el Central. No estuvo Vanoli, estuvo Pese, el vicepresidente, presidiéndola, pero no se presentó ninguna renuncia ahí, ¿eh? Ojo, porque no se presentaron. Pero le anticipamos, se van dos directores. Vanoli va a poner uno y seguramente el otro va a poner Axel Kicillof. Kicillof ya tiene uno, que se llama Feldman, y que también es otro de los que suena para ocupar esta superintendencia de bancos, que hoy es el ojo de la tormenta, porque es donde suponen los banqueros que va a desembarcar a alguien mucho más duro con ellos que este Cosme Belmonte. Bueno, la primera medida que mañana va a anunciar Alejandro Vanoli, que en este momento está preparando, va a ser una medida para estimular el ahorro en pesos, cuidar, proteger el peso y el ahorro en peso y estimular inversiones y ahorros en pesos. Mañana, primera medida que va a anunciar Alejandro Vanoli. Mañana, entonces, una medida para estimular el ahorro en pesos, medidas para estimular el ahorro en pesos y proteger a aquel ahorrista que ahorra en pesos en la República Argentina. Medidas que está terminando de preparar ahora y que mañana van a anunciar. La semana próxima va a ir gradualmente, todos los días prácticamente anunciando nuevas medidas. La primera es esta, para promover el ahorro en pesos, nueva, bueno, alguna figura veremos mañana, pero... La tiene difícil. La tiene difícil porque con las tasas de interés actuales se pierde contra la inflación de manera flagrante. Bueno, habrá que ver entonces en qué senda van a poner las medidas que tienden a proteger el peso y al que ahorra en pesos y favorecer el ahorro en pesos en la Argentina, ¿no? Así es. Vos también tenías buena info. Sí, en el Ministerio de Economía hay sintonía, por supuesto. Hoy se reunieron en la Quinta de Olivos tanto Kicillof como Vanoli y la presidenta Cristina Kirchner, y la estrategia que redefinieron en el Ministerio de Economía tiene que ver con no aumentar las tasas de interés. Ahí es donde radicaba la puja con Juan Carlos Fábrega, que decía, para frenar la corrida hacia el dólar hay que aumentar la tasa de interés, de tal manera de hacer más atractivas las colocaciones en pesos. Lo que cree el Ministerio de Economía es, no alcanza ninguna suba de la tasa de interés para compensar las expectativas de devaluación. Lo que hay que hacer es revertir esas expectativas de devaluación, y por eso una de las medidas que estaba en danza, aunque sea como advertencia al sector financiero, es extender los plazos del contado con liqui. Esto es medio técnico, pero hoy para hacerte de un dólar afuera mediante el contado con liqui hay que esperar 72 horas. Comprar un bono en Argentina y venderlo a 72 horas. Ese plazo puede extenderse de tal manera de hacer más engorroso, más difícil la operación, y que esto obture, bloquee las inversiones en dólares. Y lo que dicen es, vamos a jugar todas las reservas que hagan falta para evitar una devaluación. Y este es un dato importante también, vamos a discutirlo con los importadores, pero dicen, si hace falta, vamos a seguir perforando pisos de las reservas porque no hay un nivel crítico, y en este momento
tanto, es clave frenar la corrida y mostrar que no nos van a torcer el brazo. También una parada difícil con reservas que ya tienen menos de 28.000 millones de dólares. Claro, acá también está clarísimo, anticipábamos anoche, Berco, cuando comentábamos mucho de por qué se había ido Fábrega, aquellos informes que había recibido la presidenta en su despacho, elaborados justamente por Vanoli cuando era presidente de la Comisión Nacional de Valores y por el propio Axel Kicillof, pero está clarísimo que Vanoli viene a favorecer lo que va a hacer mañana, inversiones en pesos, ahorro en pesos, estimularlo y a cuidar mucho que no se dispare, que no se siga disparando el dólar y a controlar y a cuidar aquellos que juegan, como venían pasando, y eso vino de la propia denuncia. Tampoco ¿no? se sabe quién va a suceder a Vanoli en la Comisión Nacional de Valores, que es un lugar estratégico. Sí. Ahí suenan 3 nombres, son 2 de gerentas actuales, son Karina Bermúdez y Soledad Castro, gente de Vanoli, que responde a Vanoli, pero también está el vicepresidente, el número 2 hasta ahora en la CNB, que es Hernán Fardi, un hombre de Amado Vudú, muy polémico, con un patrimonio que se ha incrementado mucho en estos últimos 6 años, pero este hombre, Hernán Fardi, fue el que hoy ordenó suspender las operaciones de Mariva, la sociedad de bolsa, que también es un banco, que había apuntado la presidenta, es la mayor operadora del contado con liqui de este último semestre. Te agrego un nombre más, al menos lo llamaron el miércoles a primera hora, el economista de la Gran Macro, Agustín Datelis. ¿Para la CNB? Para la CNB. Uno más. Bueno, vamos a ver cómo se vivió el día de hoy, el día del debut de Alejandro Vanoli, como flamante presidente del Banco Central de la República Argentina. Sin duda lo que ha ocurrido ayer con el Banco Central muestra que no hay ningún tipo de límites en usar al banco como una caja del gobierno. Lo que tiene que hacer el presidente del Banco Central, que ha sido designado por la presidenta de la Nación, el licenciado Alejandro Vanoli, es precisamente cumplir la Carta Orgánica del Banco Central. Sabemos que el Banco Central es un componente central de una política económica. Hoy quien conduce la política económica en este país es la presidenta de la Nación. Bueno, se pierde un buen interlocutor, alguien del mercado que tiene muchas décadas encima en el sistema financiero. Y me parece que en todo caso lo que está en tensión acá no es una interna adentro del gobierno. Lo que está en tensión es la puja con las corporaciones y con los grupos. La culpa de todo eso la tiene el juez Griesa o algunos cambistas locales, es que no estamos entendiendo los errores y las inconsistencias de este modelo. Y el que no hace un buen diagnóstico, imposible que pueda aplicar las recetas adecuadas para corregir la realidad. Cuando se presiona sobre el dólar ilegal, ¿no? Llevando el dólar ilegal a 17, 18, 19 pesos, que la intención es forzar una clara devaluación del gobierno de manera de licuar salarios. Se cree que con represión financiera se va a controlar al dólar, sin duda estamos cayendo en un gran infantilismo producto de falta de experiencia. Seguramente van a exacerbar los controles y van a crear más sensación aún de falta de dólares en la gente, que provoca que, por ejemplo, todos los meses crezca la cantidad de individuos, de personas que van a comprar el dólar ahorro. Garantizar una estrategia desde el punto de vista de las metas monetarias y también garantizar y promover un clima que favorezca y estimule la actividad económica, el empleo y el volumen total de inversiones. Bueno.